Yo me llamo Adán Paredes Vera, vivo en Oaxaca, en Santo Domingo, Barrio Alto. Ahí está el taller en donde trabajamos, que es el taller Los Alacranes. Ya desde hace 22 años es un taller que trabaja permanentemente y trabajamos el oficio del barro, que además estoy muy contento porque es un oficio que ancestralmente se ha hecho en Oaxaca, ¿no? Ahí tienes comunidades como Atzompa, tienes comunidades como San Martín, Mexicapan, San Marcos Tlapazola. Es un estado lleno de una riqueza en el oficio muy importante, y el poder realizar obras en cerámica a la par de todo lo que está sucediendo, pues a mí me llena de mucho cariño, de mucho gusto. Esta pieza tiene que ver, son piezas columnares, por eso este nombre de ascender, ¿no? Desde mi punto de vista, ascender es algo que va así, ¿no? Digo, si lo tomamos como referencia a la religión católica, por decirlo de alguna manera, pues Dios cuando muere asciende, ¿no? Sube, ¿no? Entonces hay la presencia de la muerte, ¿sí? O sea, no puedes ascender si no ya pasaste por ese umbral que es la muerte, ¿no? Si lo tomamos de otras maneras, también cuando asciendes, trasciendes, ¿no? Haz un paso entre un estado y otro. Entonces, por eso el nombre de la pieza, y por eso me gusta que estas piezas sean como verticales, van hacia arriba, ¿no? Piezas que podrían ser de esta altura o más altas, ¿no? Y en este caso tiene estas piezas que para mí son también unos guardianes, como si fueran unos cactus columnares del desierto, y entonces cada pieza como esta o aquella o esta que parece un ave, un pájaro, son guardianes. Yo parto en mi trabajo mucho de lo simbólico, ¿no? Eso lo he mencionado últimamente en estos días en algunas entrevistas. Para mí el tema de lo simbólico es muy importante. Lo simbólico te lleva a lo ceremonial te lleva a lo ritual. Lo ritual, ¿por qué no en algunos casos te lleva a cuestiones sagradas, ¿no? La naturaleza es importante, es sagrada, hay que cuidarla, hay que protegerla, y en ese sentido va esta pieza. Y posteriormente para muertos hicimos estos cráneos. Mira, todo este material es una cerámica a alta temperatura que se cosa a 1280 grados centígrados. Estas piezas tienen aquí un año, estuvieron en el Día de Muertos del 2021 y ahora en Muertos de 2022. Por eso me siento muy honrado y muy agradecido de tener una pieza que ha estado tanto tiempo en este recinto. La muerte, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo simbólico, en Oaxaca. Yo no nací en Oaxaca, desafortunadamente, pero afortunadamente vivo aquí hace 22 años. Siento ya ser parte de esta tierra tan generosa y tan maravillosa que me ha cobijado y me ha recibido bien, y es un lugar en donde he crecido estos 22 años que tengo viviendo acá. ¿Qué es lo que yo percibo? Y no creo que sea solo una cosa que yo pienso. El Día de Muertos, desde mi punto de vista muy particular, es tal vez la festividad más importante que hay para Oaxaca, ¿no? O sea, sí hay muchos eventos importantes, los temas religiosos, la Virgen de Juquila, todos, ¿no? Que son, cada uno tiene su carácter, y vuelvo a lo simbólico, ¿no? En sus fechas, por lo que significa, por cómo iniciaron históricamente. Pero Muertos tiene un carácter muy especial, o sea, porque Muertos nos toca a todos, ¿no? Ahí no importa de qué religión seas, de cuál sea tu forma de pensar, Muertos es importante. Entonces por eso fue hacer estos cráneos, todo está hecho a mano, y que representara de algún modo, en estas como cactus columnares también pueden parecer huesos, ¿no? Es como si fueran unos largos huesos, como unos fémures o unos húmeros, y que tienen este acabado con estas cabezas que la verdad es que terminaron gustándome mucho. Si tú la ves de este lado es un rostro, pero si la ves de atrás tiene otro, ¿no? Entonces son piezas que en ese sentido, y lo repito, honran a nuestros ancestros, honran el pasado mexicano, honran las culturas de Oaxaca, la zapoteca, la mixteca y todo lo que hay. Ese fue el sentido de hacer esta pieza, ¿no? Y por eso me gusta que se llame Ascender, ¿no? Porque es como que estás transitando, ¿no? A otro espacio. O sea, la gente cuando muere, yo sí creo que hay una transformación y pasas como a otro espacio. ¿Cuál será? No lo sé.
pero todo este trabajo parte mucho de honrar, ¿no? He tenido exposiciones diversas en Oaxaca. Tuve una exposición hace en el 2018, es una exposición que estuvo en Sonora, en el Museo Musas, y fue un tema de migración. Básicamente, cuando tú trabajas este oficio, el oficio del barro es un oficio de tiempos lentos. No quisiera decir con eso que tienes tus tiempos, es trabajar el material, hacer una masa que dejas que se seque, o sea, combinas agua con tierra para hacer una masa. Esa masa la tienes que modelar, después tienes que dejar que con el aire se seque y al final de todo ese proceso la tienes que meter al horno. El horno y el contacto con el fuego es lo que le da la posibilidad a este tipo de piezas, ¿no? Las hace, o sea, les da el carácter de la permanencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar con este material pues es increíble. A lo que voy, yo he sido un escultor que hago exposiciones muy temáticas, no corro con las exposiciones. Hablaba de los tiempos. Para hacer una exposición, haces un trabajo, en mi caso, primero hago una investigación. Hago un trabajo que me lleva 2 años y a partir de eso es que ya puedes montar una exposición. Antes ya trataste con los directores de los museos, con los museógrafos, en algunos casos con los curadores. Yo, afortunadamente, y me lo han permitido, me involucro en todo el proceso, ¿no? En todo lo que puedo, desde hacer las piezas hasta estar todo el tiempo en la parte del montaje, en cómo se toma la decisión de cómo colocas, cómo haces que las piezas tengan sentido en un espacio museístico. Entonces, esta exposición fue un tema de migración. A mí me es muy importante también no solo hacer obras que tengan un sentido comercial, ¿no? Me parece que también un compromiso de los creadores es que hagamos exposiciones que toquen también temas sociales, comunitarios, colectivos. Por eso esta exposición de migración, ¿no? Seguimos en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, el MUPO, platicarles de esta obra. Esta obra se llama Escritura cuneiforme y les quiero explicar un poco cuál es el concepto de la pieza. La escritura cuneiforme se dio hace muchísimos años. Estas culturas de Mesopotamia, los fenicios, toda esa zona. Y esta escritura cuneiforme se hacía para hacer cartas, para hacer mensajes, para hacer en algunos museos de Europa. No sé si en otros, hay piezas de escritura cuneiforme. Se escribía sobre tablillas de barro, o sea, uno de los primeros lienzos para la escritura fue el barro. En ese sentido, esta pieza hace una metáfora, un honrar a esa escritura. Una de las maravillas que tiene la cerámica, el barro, como gustemos llamarles, que puedes tener relieves, altos y bajos relieves. Puedes tener texturas, ¿no? Puedes tener una gama de colores. Estos son unos tonos oxidados. Todos estos colores salen después de que la pieza entra al horno. O sea, entra al horno con un color y ya salen en estos tonos. Si ven, también hay algunas letras, porque mucho la simbología de la escritura cuneiforme es este tipo de cosas, o este tipo de cosas que vemos acá. Aquí también le puse algunas letras del abecedario. Aquí, por ejemplo, dice ABCD, ¿no? Pensando en, como lo dije, a mí me gusta mucho el pensar en el honrar lo que es un oficio, y en ese sentido es que se hizo. Esta pieza es una pieza que se donó, es una pieza de mi autoría que se donó a este museo, y estoy muy contento de que sea parte de esta colección. Lo mencioné en algún momento, los creadores, pues creo que debemos de trabajar y de también hacer donaciones a recintos culturales, porque si bien muchas colecciones se hacen por compra de obra, muchos otros museos han generado por donaciones de obra, ¿no? Lo cual me parece que es importante porque es una manera de hacer crecer los acervos, ¿no? Hay todo un protocolo de donación, hay una intervención y un diálogo con las direcciones y con el espacio, ¿no? Es una pieza que evidentemente está en este museo, pero que le pertenece a los oaxaqueños, ¿no? Porque está en este lugar.
Y en ese sentido estoy muy contento de que esta pieza permanezca aquí. Hace unos pocos días viví una situación, pues yo diría delicada, un agravio hacia una obra que hice en el Museo Musas, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Sonora. Yo tuve una exposición, y además lo voy a hacer como este diálogo aquí, yo tuve una exposición en el 2017, que se llamó Anhelos Extraviados, que tocaba un tema sobre la migración. El tema de migración es un tema que nos atañe a todos ahora, y es un tema que han trabajado varios creadores. Además yo, Alejandro Santiago, que ya no está con nosotros, es un gran artista oaxaqueño, es un proyecto de 2.500 migrantes, y muchos artistas a nivel nacional e internacional han tocado este tema. ¿A qué voy? Esta exposición la hice en el Musas pensando en que muy cerca de ahí pasa el tren que se llama La Bestia. La Bestia es este tren en el que van los migrantes y que llega a Nogales, Sonora. En ese contexto hicimos una pieza exprofeso para el museo que se llama Lluvia de Tenávaris. Los tenávaris son unos capullos de mariposa, de una mariposa que se llama Cuatro Espejos, con los que de manera tradicional se hacían los cascabeles que se ponían en los tobillos, en la cintura, en las muñecas, para hacer las danzas. O sea, son unos capullos que se cosían, se le metían unas piedritas, y eso es lo que hace el sonido. En ese sentido, honrando a las culturas y a los pueblos originarios, a estos pueblos maravillosos que hay en todo el país, honrando a los yaquis, a los seris, a los mayos, a los cucapás y a otros grupos del noroeste del país, fue que se hizo esta pieza, Lluvia de Tenávaris, con todo un sentido simbólico. Yo no voy a cansar de mencionar que lo simbólico y el simbolismo es importante en un proceso de creación, porque tiene todo un contexto, y el hacer una pieza honrando a los pueblos originarios, llevada a un museo de arte contemporáneo, es algo que a mí me parece que es acertado. La creación no, en mi caso no es así, no pasa por un tema de egos. Tú eres un agente, yo me dedico a este oficio hace 42 años y hago un trabajo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y creo que eso es lo correcto, que es lo que hay que hacer. Desafortunadamente, en estos pasados días de octubre, pues quitaron la pieza que yo doné al Musas, que ya pertenece, ya no me pertenece a mí, no le pertenece a las autoridades que están en turno ahora, le pertenece a los sonorenses, como esta pieza le pertenece a la gente de Oaxaca, ¿no? Está el museo la tiene en custodia, pero es de los oaxaqueños, por eso las colecciones están en los museos. Y sin más ni más, solo me hicieron una llamada por teléfono el nuevo director, Octavio Avendaño. Yo no lo conozco a él personalmente, no conozco a la directora del Instituto Sonorense de Culturas, que se llama Beatriz Aldaco, y por un tema que argumentaban en su momento de remodelación, bajaron la pieza. Una pieza que nos costó hacerla a mí y a la gente con la que trabajo, que son personas profesionales en el oficio, nos llevó casi 11 meses de elaboración. Son 22,000 piezas hechas a mano, cada pieza hecha a mano y de barro. Están colgadas o estaban colgadas en 180 hilos, 144 hilos de 13 metros y medio y 36 hilos de 11 metros. La elaboración de la pieza ya tuvo una complejidad muy grande. La colocación fue otro tema complejísimo, porque tuvimos que meter andamios con todo el cuidado y la seguridad que es pertinente por los protocolos que existen en los museos. Hay que ser muy respetuoso cuando tú vas a trabajar en un museo de los protocolos, de las reglas, de los reglamentos. Y se colocó esta pieza. Nos tardamos 7 días en montarla, entre 6 personas y yo. De verdad que fue un trabajo muy arduo, pero eso es parte de los procesos creativos. ¿A qué voy? Es muy triste que una institución tan importante como el Musas pase por encima y de una manera arbitraria de un esfuerzo y de un trabajo y de algo que, como vuelvo a mencionar y voy a hacer hincapié en eso, le pertenece a la comunidad sonorense, le pertenece a los sonorenses,
Y sin más ni más que una llamada por teléfono, sin ninguna oficialidad, la pieza se quitó, se retiró sin pedirme asesoría. Yo no sé en qué condiciones la bajaron de donde estaba. Es una pieza que estaba suspendida a 17 metros de altura. No sé cómo la embalaron, no sé cómo la resguardaron. Y yo creo que sí es importante, y agradezco esta entrevista, levantar la voz. Lo vuelvo a decir, aquí no hay un tema de política ni temas personales, no es eso. Es el trabajo que hacemos muchos creadores durante años para que tengamos este tipo de trabajos en las colecciones de los museos, como es el caso de esta pieza, Escritura Cuneiforme, que ahora está aquí, de la cual me siento muy orgulloso, muy contento, muy agradecido con las autoridades de Oaxaca, con las autoridades culturales, con el director Efraín, con los amigos del museo, con todas las personas que de algún modo cobijan, ¿no?, y cuidan las colecciones en los espacios culturales. Si yo después de 42 años de trayectoria no puedo defender el trabajo y la arbitrariedad que se hizo, ya no a mi persona, a la sociedad sonorense, a una obra específica hecha para un lugar, entonces estaría equivocado, ¿no? Yo lo decía, es como cuando el juego que jugabas cuando eras niño, es un 2-3 por mí, por todos mis compañeros, si uno no levanta la voz, estas arbitrariedades pueden seguir sucediendo en distintos espacios culturales. Han pasado, han quitado murales importantes en algunos espacios, han pasado cosas que en las que no hay diálogo y hay una arbitrariedad que debemos de evitar, ¿no? Y que los museos, que son recintos, en ese sentido, con esta cosa ceremonial, pues cobijan este tipo de obras. Sí. Bueno, fíjate que es muy importante la función que tiene el museo, sí, socialmente, sí, porque los espacios culturales, y en especial estos espacios, pues son los custodios de la memoria histórica de los artistas, y la expresión de los artistas es la esencia de la cultura de un pueblo. Así es. Y el Plan Nacional de Desarrollo vigente es muy claro al marcar que cualquier expresión artística, ¿sí?, lejos de cualquier ideología o opinión o pensamiento, sí, garantiza la paz social y genera un humanismo que tanta falta hace en el país para una mejor convivencia social. Exacto. Yo creo que esta parte es muy importante considerarla dentro de los museos, porque una donación implica una gran responsabilidad. Así es. No solo al curar la obra, al seleccionar la obra, porque son legados que van a cumplir con los objetivos de los museos y que va a ser una memoria histórica para las presentes y futuras generaciones. Correcto. Entonces, debemos de cumplir muy bien los protocolos para que se garantice esa custodia y realmente cumpla su objetivo el museo y cumpla el objetivo la obra, ¿no? ¿Cómo ves? Híjole, lo veo muy bien, Efraín. La verdad que te agradezco enormemente que me compartas esta visión. Es verdad, esa es la función de lo que tú acabas de escribir de los museos, y esta parte de la que comentábamos de la memoria, ¿no? Es tan importante, es un legado, es un acervo para las generaciones de ahora, para las que vienen, y entonces el papel del museo es importantísimo, ¿no? Es el guardián y el que resguarda piezas como esta, ¿no? Así es. Sí, fíjate que a veces debemos de entender de que el museo no debe caer en un ámbito político, de interés de grupo particular. Así es. Yo, como le llamo al Museo de los Pintores Oaxaqueños, es la casa de los oaxaqueños, porque en sí el edificio o el lugar donde se establece tiene un proceso histórico, tiene una memoria histórica, y yo creo que en el caso tuyo, en que nos acabas de donar esta pieza,
sí, para el museo, que cumple todos los protocolos, sí, y que hay toda una certificación, hay todo un acuerdo formal que se establece, pues el museo asume una gran responsabilidad, no solo contigo como artista, sino por la función que tiene ante la sociedad, porque esta obra es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la sociedad, y por lo tanto el moverla, el que se haya dañado por algún siniestro, pues qué mejor el tener el contacto directo con los autores de la obra, para poder, restaurarla, para poder moverla, porque las obras no solamente se cuelgan, sino hay toda una museografía, hay una curaduría, hay un protocolo a cómo se deben mover las obras. Toda esa parte es muy importante y que a veces, pues las personas que vienen al museo a veces desconocen, porque no tienen ese contacto directo, y nosotros somos muy claros cuando viene la gente al museo, platicarles cómo ver una obra de arte, cómo observarla, cómo contemplarla, cómo realizar la urbanidad dentro del museo, para que las obras se conserven, para que las obras estén cuidadas y no solo puedan entrar en contacto en este momento presente, sino para el futuro, que es muy importante. Exactamente, lo has dicho también, Efraín, que yo te lo vuelvo a decir, te lo agradezco. Aprendo también, ¿no? Y esa es la función, ¿no? La visión, la misión. Y no, un espacio tan importante como el MUPO, ¿no? Y yo creo que el MUPO pues se siente sagrado el tener un artista como tú en Oaxaca, y el que nos dones esta pieza códice, que el simbolismo, la parte iconológica, iconográfica y la semiosis del momento histórico que la está realizando, pues es muy importante para el arte oaxaqueño, para que se cumpla el objetivo de enseñar, de aprender al venir al museo, porque ese es el objetivo del museo, venir a aprender. Aprendizaje, por supuesto. Así es. Por eso la importancia del museo, en que fomentamos que los niños, los jóvenes asistan al museo. A nosotros nos preocupa mucho eso, los jóvenes y los niños, para que vengan a conocer las nuevas propuestas. Increíble, eso está extraordinario. Pues te agradezco mucho por la pieza, pues gracias. Adán, y un gusto, y aquí vamos a custodiar esta obra. Te agradezco mucho y me siento muy cobijado aquí. Nosotros nos sentimos muy honrados. Muchas gracias, señor. Gracias a ti.